A Él glorificamos y de Él hablamos. Amén. El Cristo nacido de una virgen, crucificado, pero resucitado al tercer día. Ese es el Cristo que nosotros predicamos. No predicamos de un Buda que está enterrado en los desiertos de Arabia. No predicamos de un Mahoma que ya no existe. Predicamos de Jesucristo, el Hijo de Dios. Gloria sea su nombre para siempre. Para los que no me conocen, soy Hugo Sandoval. Estamos pastoreando la iglesia en Logansport, Indiana. Reciben saludos de la iglesia allá. Esta tarde me llama un hermano y dice: hermano, aquí está cayendo nieve. Gracias a Dios, pues está allá un poco, donde estamos un poco más calientitos. Pero gracias a Dios por su amor, su misericordia. Ahora vamos a ir a la palabra del Señor. Y vamos a ir a Segunda de Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 17 al 21. Dios bendiga a los amigos que nos acompañan esta tarde, esta noche. Dios bendiga a mi familia que está aquí con nosotros. Pueden ponerse de pie y abrir su Biblia en Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17 al 21. Cuando todos lo tengan, responden con un amén. Amén. Dice así la bendita palabra de Dios, tal y como está escrita, honrando al que la inspiró. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre del Señor, en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Padre, nuevamente estoy delante de tu presencia, delante de tu pueblo lavado con la sangre del Cordero. En tus manos me encomiendo, pidiendo la ayuda de tu Espíritu Santo, quien inspiró la palabra, lo cual nos ilumina. Pido, Dios mío, que seas tú hablando y no yo. Mis palabras quizá pueden ofender, mas las tuyas edifican. Tu palabra que es vida. Te pido, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús, que seas tú ungiendo el oído, la mente y el corazón, como ungiendo mis labios para hablar tu palabra. Dios mío, permite que haya libertad de predicar tu palabra. Permite que hable tu palabra con denuedo como debo de hablarla. Y que el pueblo entienda que hemos sido llamados al ministerio de la reconciliación. Me encomiendo en tus manos, pues sin ti nada soy. Tu palabra dice: apartados de mí nada podéis hacer. Reconozco que hablo tu palabra y necesito tu ayuda. Te necesito como aquel niño necesita su abrigo en el frío invierno. Necesito la cobertura de tu Espíritu Santo. Reprende toda acechanza del enemigo, todo pensamiento contrario, y pedimos que tu Espíritu Santo traiga libertad. Que tu Espíritu Santo lleve esa palabra al corazón. Te lo pedimos todo en el dulce nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado.
Y todos decimos amén y amén. Puede sentarse. A todos nos gustan las cosas nuevas. No sé si a usted le gustan las viejas. Si compramos un vehículo, queremos que esté en buen estado, y si es nuevo, mejor, ¿verdad? A 0 millas. Una casa, nos gustaría comprar una casa que esté ya remodelada y lista para habitarla. Porque es desagradable entrar a una casa y que haya cucarachas, ratones, a veces hasta las ardillas se meten. ¿Verdad que es incómodo vivir así? Viví en una casa antes aquí en Trenton, donde habían cucarachas, bastantes. Fumigaban, quizás cada 15 días, pero volvían a salir y era desagradable vivir ahí. Por eso es que es necesario también para el ser humano que estaba infectado del pecado, perdido en sus concupiscencias, en sus deseos. En el libro de Génesis nos damos cuenta que cuando Dios ve al hombre, dice que todo su deseo y sus intenciones eran de continuo hacia el mal. El Señor no puede habitar donde hay pecado. El Señor no puede habitar donde el pecado mora. Anoche hablamos de la victoria en Cristo Jesús que tenemos cuando Él destruye ese pecado innato que lleva al hombre con el deseo de tomar, con el deseo de fumar, con el deseo de drogarse, con el deseo de tener reuniones como el gordo y la flaca hablando de todo mundo. Eso viene acerca o a causa del pecado innato. Pero Cristo a su tiempo murió por nosotros para que seamos justicia de Dios en Él, para que podamos ser revestidos nuevamente. Y como dice el verso 17, nuevas criaturas. Era necesario que fuéramos nuevas criaturas. No solamente un cambio por fuera, sino por dentro, porque la esencia del pecado, la esencia de la que nos lleva a pecar, a cometer tanta maldad en contra de Dios, es ese pecado. Y era necesario que Cristo muriera y derramara su sangre, no para cubrirnos con su sangre, pero para limpiarnos con su sangre. Cuando Juan el Bautista ve a venir a Jesús, él dice: he aquí el Cordero de Dios que cubre el pecado del mundo, que quita el pecado del mundo. Cuando ese pecado es quitado, como hablábamos anoche, venimos a ser nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Las malas decisiones, los malos aspectos, las reuniones entre amigos de hablar del vecino y de la vecina, del primo, de la prima, ya no existen en nuestros labios, porque somos una nueva creación, hechos nuevamente a la imagen de Dios, como dice Romanos 8:29. Tenemos la victoria en Cristo Jesús, pero esa victoria nos lleva y nos llama al ministerio de la reconciliación, que ese es el mensaje de esta noche. Llamados al ministerio de la reconciliación. El cambio era necesario porque estábamos perdidos, sumergidos en el pecado, muertos en delitos y pecados. El pecado separa de Dios, y estar separado de Dios es muerte espiritual. Se precisa de un cambio, no en Dios, sino en nosotros, para acercarnos a Él. Por eso es que venimos a ser nuevas criaturas.
El cambio obrado según es el que está en Cristo Jesús. Al venir a Cristo, ese cambio es obrado en nosotros. Ya no tenemos que ser los mismos. Un cambio total de mente, de corazón, nuestros deseos diferentes a las que teníamos antes. En Cristo está confirmado ese cambio. La justicia de su Hijo, como nuestra, es nuestra nueva creación. Las cosas viejas han pasado y nadie puede crearse a sí mismo, nadie puede hacer sus propias obras. En cambio, ahora Él viene a hacer las cosas de Dios. Todas las cosas son hechas nuevas, tanto en nosotros como en los de alrededor. Nosotros ya no practicamos lo mismo y nuestro deseo es que los de al lado ya no practiquen lo mismo. Nuestro deseo tiene que ser ese deseo intenso de que los demás también quieran ser nuevas criaturas como nosotros. Da tristeza cómo el ser humano se pierde sin el Señor. En las guerras, en Ucrania, cuántas personas muriendo sin Cristo. Cuántas personas, cuántos niños y yendo al infierno. ¿Es acaso usted Dios para decir que ellos van al infierno? La palabra de Dios, fiel y verdadera, nos enseña en Apocalipsis capítulo 20, donde habla del gran trono blanco, que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por eso es necesario un cambio en nuestra vida, un cambio de pensamiento, un deseo ferviente de buscar a Dios, pero no lo vas a hacer si eres una vieja criatura. Solamente cuando venimos a Cristo y somos hechos nuevas criaturas. Para ser nueva criatura necesitamos estar en Cristo. Ese cambio en Cristo es obrado. Es un cambio maravilloso, es un cambio a través del poder soberano de Dios, el que hace nuevas todas las cosas, aquel que llama las cosas que no son como que si fueran hechas y son hechas, aquel que dijo sea la luz y fue la luz, el único que tiene el poder y autoridad para hacerte nueva criatura, de manera que ahora le ames, de manera que ahora te entregues a Él completamente, dejando todos tus vanos deseos y deseando con un amor ferviente de que las almas que se pierden allá afuera quieran tener también a Jesús. Es triste ver cómo niños sufren a causa del pecado. Les hablé de 5 niñitas que llegaron a nuestra casa tocando la puerta, porque el padrastro abusaba de las 2 más grandes en toda manera pecaminosa. Y es necesario un cambio en nosotros. No solamente de venir a la iglesia el domingo, el día martes, pero estar de rodillas rogándole al Padre de misericordia, hazme nueva criatura, para que pueda tener el deseo y el amor de que los que están allá afuera sean cambiados, porque el ser humano gime a causa del pecado. El ser humano sufre a causa del pecado, porque el pecado trae sufrimiento. El pecado cautiva la mente del ser humano. Y es necesario que seamos hechos nuevas criaturas verdaderamente. El evangelio no es un lugar donde nos reunimos para tener cenas de convivios.
La casa de Dios será llamada casa de Dios para las naciones y puerta del cielo. Un lugar donde el perdido encuentre la salvación para llegar a la patria celestial y vivir con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No somos llamados a estar viendo qué iglesia tiene la mejor doctrina. No estamos llamados para ver nosotros somos mejor que las asambleas, somos mejor que los bautistas. No, somos llamados a reconciliar con Dios al mundo. Pero a veces perdemos el tiempo viendo quién será mejor. Tenemos la mejor doctrina, mientras allá afuera hay un hombre perdido en el vicio de alcohol, el cigarrillo, las drogas, encarcelado con las cárceles invisibles que Satanás ha puesto, y nosotros jugando a ser creyentes. No, amado hermano, el ser un hijo de Dios es algo extraordinario, es más que un milagro, porque estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos ha dado vida. Muertos, separados, como hablaba anoche, a veces no le ponemos tanto cuidado cuando oímos la palabra muerte, porque al escuchar la palabra muerte nos imaginamos un ataúd, un cementerio, muerte física. Pero es una muerte aún más terrible que la muerte física, porque la muerte espiritual nos separa de Dios. La muerte física es como un boleto a estar con Cristo. La palabra muerte, como les dije anoche, viene de la palabra griega que se dice thanatos, y es un acto de separación de dos cosas, es lo que se refiere. El estar muertos en pecados, estamos separados de Dios. El mundo está separado de Dios, está muerto en sus delitos y pecados. Pero el creyente que está en Cristo también tiene esa transición de la muerte, esa separación del cuerpo físico al cuerpo espiritual. Pero es algo que no te debe dar temor, la muerte. ¿Alguien conoce las chicharras? No me gusta cómo cantan. Cuando estaba pequeño apedreaba los árboles que estaban alrededor de mi casa, los sacudía para que las chicharras se fueran. Pero ellas alaban a Dios, ellas glorifican a Dios. Y usted ve y a veces se encuentra en un árbol y ahí está el cascarón de una chicharra. ¿Y será que se murió esa chicharra? ¿Qué ve adentro de esa chicharra que se ha muerto? ¿Alguno ha visto eso? ¿Ha visto? Levante la mano el que vio el cascarón de una chicharra vacío. Gloria a Dios. De la misma manera es la transición que hacemos nosotros al morir. De esa chicharra no se murió físicamente. Salió otro animalito, un gusano, una oruga, y tiene otra vida, diferente a la vida que tenía antes. Cuando el creyente muere no se convierte en un gusano, pero se convierte en una persona transformada por el poder de Dios para estar con Cristo en la gloria. Por eso decía Pablo, si vivimos, vivimos para Él, y si morimos, morimos para Él. La muerte física y espiritual usa los mismos términos, pero con diferentes acciones, diferente transacción. La muerte no nos tiene que dar temor. Por eso es que es necesario vivir en victoria en contra del pecado para no temer a la muerte. Jesucristo dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. No se turbe significa no se espanten, no se asusten, que nada de este mundo les robe la paz. Porque voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué maravilla al pensar esto.
Qué maravilla el pensar que mi maestro se fue a preparar lugar para mí. Eso me da alegría, me dan ganas de gritar, me dan ganas de brincar y decir gloria al Cordero de Dios. Un bebé pequeño, 2 bebés pequeños y otro por allá. Cuando estaba embarazada las madres y los padres contentos a comprar una cuna, ¿verdad? A veces no tenemos dinero y quizás buscamos una de segunda. La pintamos, la dejamos bonita, ponemos algunos adornitos. Y qué maravilla pensar y decir, aquí va a estar el bebé, aquí va a nacer. De la misma manera, Cristo Jesús fue a preparar lugar para ti. Y Él está diciendo, aquí va a estar el pastor de Trenton, aquí va a estar hermana Mirna, aquí va a estar Cecilia. Él está preparando lugar para nosotros. Gloria a Dios. Por eso es necesario ser nuevas criaturas. El ser nuevas criaturas también nos lleva al mensaje que Cristo le da a Nicodemo, que le dice, te es necesario nacer de nuevo para poder heredar el reino de los cielos. Es necesario un cambio total en nuestra vida, no parcial, sin ese pensamiento de que porque estamos en el mundo y somos indefectos y vamos a pecar. No, hablamos anoche de que las deficiencias físicas no son pecado. El que alguien sea cojo, que tenga solo un ojo, que tenga solo un oído, eso no le impide entrar al reino de los cielos, pero el pecado. Por eso es necesario nacer de nuevo y llegar a ser nuevas criaturas. Si en Estados Unidos dieran un decreto, todos los que nacen aquí únicamente tienen derecho a la ciudadanía americana. Podemos hacer lo que sea y nunca vamos a ser ciudadanos americanos porque dieron un decreto que solo los que nacen en Estados Unidos puedan ser así, puedan ser ciudadanos. ¿Qué deberíamos de hacer para ser ciudadanos americanos si pusieran ese decreto? Nacer en Estados Unidos. De otra manera, no hay nada. Y ese es el decreto que Dios ha dado como Rey soberano, porque Él no habita donde hay pecado. Él es luz. Todo lo que Él es, omnisciente, omnipotente, sobre toda potencia, amor, santo. Usted conoce todos los atributos. Mañana se estará hablando acerca de eso. Pero todo eso lo encierra en la palabra santidad. Y Él dice que solamente los de corazón puro verán a Dios. El método divino es efectuado en este cambio. Dios estaba en Cristo Jesús reconciliando consigo al mundo. Sí, en Jesús de Nazaret, aquel humilde varón de dolores. Ahí Dios estaba buscando reconciliar al mundo. Jesucristo murió en la cruz del Calvario, no para que tú tengas un carro del año o una casa nueva, la mejor casa con una piscina enfrente. Él no murió por eso. Él murió para que tú no vayas al infierno, para justificarte del pecado y poder entrar a la patria celestial. Para eso murió Cristo. Él sufrió. Él fue escupido. De Él se burlaron. Pero un día viene con sus ángeles del cielo, con un título en su frente que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya nadie se burlará de Él, ya nadie le escupirá el rostro, porque Él viene a traer justicia a este mundo con vara de hierro. Pero Él vino a morir en la cruz para que tú puedas entrar al cielo. En Cristo nos encomendamos con Dios, buscador y perdonador, encontrando en Él salvación y vida nueva, siendo justificados libremente
por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, según Romanos 3:24. Él nos ha hecho justos. La evidencia es el cambio. La evidencia de esa nueva criatura es el cambio. El cambio que hay en nosotros. Nos ha cambiado y nos ha traído con un nuevo propósito en la vida. Es ciertamente lo que espera de una nueva criatura. Basta el tiempo pasado para lo que habíamos hecho. Basta el tiempo pasado para el amor y el egoísmo a mí mismo. Ya no debe de haber el yo en mí. Debe de haber esa evidencia para hacer la voluntad de Dios, para vivir conforme a la misericordia, la gracia y la voluntad de Dios. La gracia de Dios que nos ha salvado nos enseña a negar los deseos mundanos y a vivir sobria, justa y piadosamente en este siglo presente. Tito 2:12, si lo quiere leer. Vamos a leerlo rápidamente. Espero avanzar un poco. Disculpe que anoche me duré un poco y no pude terminar con el tiempo que tenía. Gloria a Dios. Si alguien tiene Tito, me lo puede dar. Tito 2:12. Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Gloria a Dios. ¿Es eso lo que refleja tu vida nueva en Cristo? ¿Cuáles son los deseos que ahora tenemos? ¿Es ese el deseo de Dios para nosotros? Cristo no derramó su sangre para que seamos siendo los mismos. Cristo derramó su sangre para que tú seas una persona diferente, apta para toda buena obra, libre del pecado, sin deseos mundanos, sin deseo a las modas de este mundo. Pablo dice en Romanos 12:1 y 2: así que, hermanos, os rogamos que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio puro y vivo y santo. Nuestros cuerpos, no tu corazón, porque el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y así como nosotros nos es asqueroso, nos es desagradable habitar en una casa con ratones, cucarachas y chinches, también Él es que es puro y santo, no habita en una casa sucia. Por eso el apóstol dice: así porque Él murió por nosotros, así porque Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, así porque Él nos ha justificado por medio de su muerte, así que presentémonos puros, limpios y santos delante de Él. Presentar nuestro corazón al altar del Señor, como presentaban aquel cordero que era partido y su sangre era derramada. Nosotros podemos venir al altar del Señor, poner nuestro corazón y que sea Él que tiene ojos como llama de fuego, que lo descudriñe, que abra nuestro corazón, que lo limpie, que lo purifique, para que seamos llamados hijos de Dios viviente. Él desea que vivamos en santa y piadosa manera de vivir. ¿Quién entrará al lugar santísimo? El limpio de manos y puro de corazón. Entonces Dios quiere solo mi corazón, sí.
porque el corazón es engañoso, es mentiroso. ¿Quién lo podrá entender?, dice Jeremías. Porque cuando tú le das tu corazón a Dios, Él va a tomar el control de tus deseos, tus emociones y tus necesidades, tristezas, angustia, dolor causado por el pecado, y Él es quien sana nuestras heridas. El pecado mata, el pecado hiere, el pecado, ¿cuánto no destruye? Pero nosotros, nuestras reuniones, en vez de hablar con el Señor, partir el pan, quizás se parecen más a las del gordo y la flaca, hablando de sultano, de mengano. Muchas veces el pastor es el tema en nuestras reuniones. No estoy diciendo que ustedes hablan de su pastor, pero es muy lógico. Cuando venía con mi esposa, dice, nos damos cuenta muchas veces errores que cometemos con el pastor, como cuando somos hijos, no apreciamos a nuestros padres hasta que se han ido. No apreciamos las noches que nuestros padres se levantaban, quizás a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, porque teníamos fiebre y ellos buscando. Allá en nuestros países no había Tylenol, no había NyQuil. Quizás se levantaban a hervir agua y ponernos baños húmedos y no lo reconocemos. Muchas veces tratamos mal a nuestros padres. De la misma manera, muchas veces no reconocemos verdaderamente el trabajo del pastor. Yo no lo reconocía tanto hasta que hoy que he estado en el ministerio. Quizá muchas veces cometí el error y señalar al pastor, porque señalamos lo malo, pero no vemos lo bueno. Y si somos nuevas criaturas, si algo vemos en Él, vamos, digámosle, hermano, esto y el otro. Él, como nueva criatura, como ministro del Evangelio, al igual que el apóstol Pedro, cuando Pablo le llama la atención, ¿por qué tú estás comiendo con los judíos y haces un lado a los gentiles? Y cuando estás con los gentiles parece que eres gentil. Pero Pedro ya tenía un corazón santificado y limpio, y él aceptó su error. Y él dice, sí, es cierto. Y desde ahí en adelante, Pedro siguió cambiando. Cuando tú hablas con un ministro del Señor, Él va a aceptar sus errores, sus deficiencias como ser humano. Pero que nuestras reuniones sean de eficacia, no de hablar de sultano, de mengano. Porque tenemos una responsabilidad más de lo que tú crees. Las responsabilidades son relacionadas con el cambio. Así que aquí viene la responsabilidad de la nueva criatura. Somos embajadores en Cristo. Embajadores en Cristo. ¿A quién les está hablando el apóstol Pablo? Tiene una reunión con los líderes de las iglesias. Tiene una reunión, tiene un congreso, ¿cómo le llaman ustedes? Cuando hay reuniones de líderes y hay alguien que está hablándoles especialmente a líderes. El apóstol no tenía un auditorio, un cuarto especial donde tenía un programa de liderazgo. Ahí no estaba el apóstol Pedro, Pablo, Juan y todos los líderes de la iglesia. Él estaba hablando a la iglesia en general, que somos embajadores de Cristo. ¿Cuál es el trabajo de un embajador? El trabajo de un embajador es representar el país de donde él es. ¿Y nuestra ciudadanía en dónde está? Dice Pablo. En los cielos. ¿Qué estamos representando nosotros en la tierra? ¿Estamos viviendo como Cristo? A veces nos tildan cuando testificamos de nuestra propia vida, pero yo no voy a testificar de usted, usted va a testificar de usted.
Cuando usted verdaderamente está representando a Cristo aquí en la tierra, usted es bendecida también, usted es bendecido, porque el mundo ve en usted el rostro de Cristo. En la mañana pasamos por la 33, fuimos a almorzar con el pastor y me acordé de un restaurante que está ahí. En una ocasión fuimos con mi familia a comer a ese restaurante, mi niña estaba pequeña, estábamos ahí sentados y pedimos nuestra comida y como siempre oramos. Mi niña estaba chiquita y pues no podía orar, solamente inclinaba su rostro y ella sabía que estábamos orando. Y había unos policías de Hamilton ahí sentados en la otra mesa. De pronto ellos se fueron y llegó la mesera y dice: los policías que están ahí son tus amigos, ¿te conocen? Y yo le dije: no, no me conocen. Es que ellos pagaron tu comida, ellos pagaron tu almuerzo. ¿Qué vieron ellos en nosotros? Ellos vieron algo en nosotros, vieron la gracia de Dios cuando comimos por nuestros alimentos. Gracias, Señor, por lo que nos proveíste. Bendícelos, santifícalos. Son cosas pequeñas, pero cuando nos damos cuenta de que Dios está en el asunto, le damos la gloria a Él. Gloria a Dios. Si es para Cristo, hágalo más fuerte. La Biblia dice que hay que alabar al Señor con las palmas. Cuando llegamos a Logan Sport, pasamos caminando con mi esposa. A los 3 días, un frío un poco intenso, allá hace más grande la temperatura. A veces las escuelas cierran, la temperatura llega a 50 grados bajo cero. Usted agarra la puerta, el agarradora, y se le pegan los dedos de frío que está. Y vimos un templo hermoso que dice: mi casa será llamada casa de adoración para las naciones. Y me motivó ese templo. Y le digo a mi esposa: ¿qué sería si Dios nos regalaría este templo y estuviéramos aquí? Y me dice ella: pues nada hay imposible para Él, porque somos hijos de Él y de Él son todas las cosas. Y yo no creo que lo estaba diciendo como en manera de broma. Yo no creo que lo estaba diciendo nada más por decirlo. Había algo que me había llamado a decirlo, porque cuando ella me dice así, yo sentí como algo que se movió dentro de mí. Días más tarde, el pastor de esa iglesia llega y nos habla y dice: mira, aquella iglesia la puedes usar por 3 años y no pagar renta. Y yo le digo: pero tenemos nuestro templo propio, estamos trabajando en él, hemos limpiado, hemos hecho algunas cosas. Sí, me dice, pero allá hay más espacio. Cuando necesites hacer cultos especiales, ahí está. Y lo usamos 2 veces en cultos unidos. Una vez al menos reunimos todas las iglesias, un grupo como este. Después de eso tenemos una cena. Y él contento con eso. Y lo usamos. Un templo muy bonito, un templo bautista. Y más tarde él me dice: pastor, quiero hablar contigo y tu esposa porque acerca del templo. Yo le digo a mi esposa: él quiere que rentemos ese templo enorme solo para nosotros. Y pues no, le digo yo, tenemos nuestro templo. Y trataba de esquivar esa reunión, de reunirme con él, porque no queríamos rentar un templo grande, más grande que este. Y seguía texteándome: quiero hablar contigo. Bueno, le digo a mi esposa: el jueves tenemos tiempo, vamos. Hicimos la cita, llegamos con él y estuvimos hablando. Y bueno, para no largarme tanto, me dice: la razón que te he llamado es porque este templo lo queremos regalar para Iglesia Monte Calvario. ¿Ve este templo? ¿Se puede ver de ahí? Un templo con un precio de 2.5 millones. Allá no es muy grande, no muy caro como acá. Acá este templo quizás costara 3 a 4 millones. Y rápido a mi mente viene el pensamiento negativo. Y yo digo: pero la calefacción que está ahí, cuando hicimos un culto me di cuenta que era una calefacción antigua, que se tiene que cambiar quizás si somos un grupo pequeño y vamos a hacer un gasto grande y no tenemos ese dinero. Pensando yo, no le dije a mi esposa, pensando en mi mente.
Me dice, te quiero decir algo. Hace 5 meses cambiamos el calentón y el aire acondicionado. Gastamos $25,000 para hacer esa remodelación. No tienes preocupación de nada. Caminamos el templo, tiene aproximadamente 8 o 10 aulas, un poco más pequeñas que estas. Donde nos reunimos para hacer la cena es como de este tamaño. Tiene un lugar donde se hacen los bautismos. Tiene un cuarto donde las novias se arreglan con espejo. Un templo bautista muy hermoso. Quisiera que un día estuvieran ahí. Pero esto es porque somos embajadores en el nombre de Cristo. Hay bendición cuando eres. El apóstol Juan, en 3 de Juan, él habla a Gallo y le dice, habla el Señor hablando a través del apóstol: amado, yo deseo que seas prosperado, así como prospera tu alma. Primeramente el alma y luego el Señor nos puede prosperar, el Señor nos puede bendecir, pero primeramente como prospera tu alma. Si tu alma no prospera, tal vez el enemigo también, el enemigo puede darte prosperidad. Muchas veces pensamos que viene de Dios, pero si la prosperidad que tenemos nos aleja de Dios, nos impide las reuniones con Dios, nos impide esa relación con Dios, hay que pensar si verdaderamente es de Dios o no. Yo luché allá 5 meses sin trabajo, buscando un trabajo que el Señor realmente me lo diera, porque habían trabajos que tenía que estar los 5 días, los 6 días, y no me quedaba tiempo para la iglesia, y ahí orando hasta que el Señor me dio un trabajo donde tengo la libertad de poder venir a predicar acá, donde sea, podemos salir, y el jefe me da permiso. Y estoy encargado de otros muchachos, entre los cuales hay un miembro de la iglesia. Y dice, ¿será que me van a dar permiso para el campamento? Yo le digo, sí, te van a dar. ¿Y por qué? Me dice, porque yo te voy a dar. Porque cuando llegué ahí, el jefe me dio la autoridad y me dijo, aquí me dice, el que no te guste, para afuera y puedes traer otro. El que no te quiera hacer caso, para afuera y puedes traer otro. En las mañanas tenés el permiso mío para orar con ellos antes de salir a trabajar. Poné tus reglas que tú quieras. Y una de ellas él ya la tenía: no hablar palabras deshonestas en el trabajo. Hay unos americanos que llegan con una boca que ya no dicen otra cosa más que solo malas palabras. Y ahí estoy yo, no malas palabras. ¿Pero por qué? Porque un cliente te va a ver, te va a escuchar que estás hablando malas palabras y es mal aspecto para la compañía, ¿o no? Sí, tenés razón. Pero gracias a Dios, porque Dios pone a sus hijos en lugares donde podamos testificar, llevar a cabo el mensaje de la reconciliación. Tus compañeros de trabajo necesitan saber que tú eres una nueva criatura. Te ríes con los chistes calientes que ellos dicen, te gozas con esos chistes. Es porque necesitas verdaderamente un cambio. Ellos tienen que darse cuenta quién eres tú. Cuando hicimos uno de los cultos unidos, ahí estaba mi jefe, su esposa, y estaban unos trabajadores, todos los que pudieron llegar. Porque ellos ven algo diferente. No es que yo me dé la gloria, sino la gloria es para Dios. Porque Él es el que hace el cambio, no nosotros. Apartados de Él nada podemos hacer. Porque el Señor premia a sus hijos. El Señor nos bendice y dice el apóstol, y es que las bendiciones de este mundo no son comparadas con las que nos esperan allá. Así que nosotros tenemos el privilegio de la reconciliación, el ministerio de la reconciliación. Todos nosotros, no solo los predicadores. Usted está llamada a ser un embajador del Señor, a demostrar, a representar el reino de los cielos aquí en la tierra. Fuimos llamados para reconciliar al mundo.
Como si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos reconciliados con el Señor. Pero a veces ni oramos por nuestra comida. Me dirá usted, pero yo no puedo predicar. Yo no siento el llamado para predicar. Pero somos cartas abiertas al mundo. Con nuestro testimonio testificamos que somos hijos del Dios santo y verdadero. Todos tenemos un parecer a nuestro Padre. Y en nuestras aldeas, donde nuestras ciudades reconocen, este es hijo de fulano. La familia Vidal allá en San Juan, todos tienen el mismo rostro. Y nosotros debemos de tener el rostro del Señor. Reflejar a Cristo en nosotros. Tengo que hacer con el pelo un poco largo y así medio barbado. No, ese no es Jesús el que ponen en esa foto. En ese tiempo no habían cámaras para tomarle fotos a Jesús. Jesús está en el trono de gloria, sentado a la diestra del Padre, con un rostro radiante, más brillante que el sol. Juan y Pedro lo vieron en la transfiguración. Aquella luz, aquella plenitud salía de ese rostro. No es ese Jesús que pintan crucificado. Él no está en la cruz, Él está a la diestra del Padre intercediendo por ti. Él derramó su sangre en la cruz, pero al tercer día resucitó para que tú tengas la victoria, para que tú testifiques de Él, que Él vive, y porque Él vive, nosotros vivimos, y el mundo tiene que saber que hay un Cristo vivo que restaura, hay un Cristo vivo que perdona, hay un Cristo vivo que salva, hay un Cristo vivo que sana. Él no murió para que yo continúe en el pecado, siendo obstáculo para que otros vengan a Él. No, Él murió para que tú seas ejemplo a otros, así como Él fue ejemplo a nosotros. Él quiere que tú prediques el mensaje de la reconciliación. No lo predico con palabras. Somos de pocas palabras muchas veces, pero nuestros actos. Miramos un anciano cruzar la calle y quizás nos molestamos y bocinamos que pase más rápido en vez de bajarnos y ayudarlo a cruzar. Vemos a alguien en una tienda que está con dificultad de abrir la puerta y nos pasamos a llevar y abrimos la puerta y pasamos adelante en vez de abrirle la puerta. Hablamos de fulano y de mengano en vez de reunirnos a orar y a ver cómo salimos a evangelizar, a decirle al mundo que Cristo muy pronto viene, que todo lo que vemos nos enseña que Él está a las puertas. Él dijo: cuando todo esto empiece a acontecer, erguir vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Pero no queremos irnos solo nosotros, queremos que nuestros familiares, que nuestros vecinos también vengan a Él. Porque ese es el deseo que tú tienes que tener, de que los demás vengan a Cristo. Nuestro evangelio tiene que ser diferente a la religión de los escribas y los fariseos, que ellos creían que eran los únicos que se merecían entrar al reino de los cielos y hacían de menos a las demás personas. Y ellos tenían el mensaje de la reconciliación también. Jesús le dijo a Abraham: y serán benditas en ti todas las naciones. Pero ellos ignoraron ese llamado. Ellos no llevaron el mensaje, lo agarraron para ellos. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Creemos que solo nosotros seremos salvos? Dice el apóstol Pedro que Jesucristo no retiene su venida como algunos lo tienen por tardanza, sino que Él espera, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ese debe de ser nuestro deseo, ese debe de ser el deseo de nuestro corazón: amar al mundo, así como Él nos amó, de tal manera que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero ¿cuáles son nuestros deseos? Las cosas viejas pasaron,
he aquí todas son hechas nuevas. No se olvide que un día usted estará de pie delante del Cordero de Dios. El apóstol Pablo dice: porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo. El tribunal habla acerca de donde está un podium, y no es un juicio de condenación, sino un lugar donde Él estará allí para probar todas nuestras obras que hicimos por Él. Y ahí estarás tú un día. ¿Qué estás haciendo por el Señor? ¿O qué no estamos haciendo? Necesitamos tener el amor de Cristo verdaderamente en nuestros corazones. Ya dejemos de hablar de sutano o de mengano y caminemos al Señor. No seamos impedimento para que los del mundo vengan a Cristo. No permitamos que don fulano diga: para ser como sutano mejor no voy. Nosotros nos apoyamos y decimos: no, pero es que la Biblia dice que miremos a Cristo, porque Él es el que salva, y eso es cierto. No hay nadie más que pueda salvar. Pero los del mundo necesitan ver ejemplos en nosotros. Los del mundo quieren ver a Cristo reflejado en tu rostro. Que cuando ellos tienen una necesidad, tú les atiendas. Cuando hay un enfermo, ¿qué necesidad tiene? ¿En qué puedo ayudarle? Cuando la iglesia primitiva empezó, vendían sus bienes y miraban la necesidad. No es que Dios lo mande a vender sus bienes, pero ayudar al necesitado. Sobre todo que camine hacia Cristo Jesús. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie y cierre sus ojos. Mi pregunta es: ¿qué sientes cuando ves a un familiar borracho? ¿Qué sientes cuando ves al mundo perdido en sus deleites y pecados? ¿Qué sientes cuando ves a un niñito que no está siendo guiado en la palabra del Señor? ¿Qué sientes cuando oyes que alguien murió y murió alejado del Señor? ¿Estás sintiendo ese amor por el perdido? Eres verdaderamente una nueva criatura. Una nueva criatura que sus deseos ahora son para Cristo. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dijo el apóstol. Y lo que ahora vivo, lo vivo para Él. Mis pensamientos son para adorarle a Él. Mis emociones son para servirle. Mis deseos son para que otros caminen a Él. El pecado destruye la humanidad allá afuera. Nosotros quizás jugando a cantar en la iglesia. Nosotros quizás hablando del diácono. Quizás hablando del hermano que predicó: yo lo hubiera hecho mejor que él. Pues hazlo, pero hazlo allá afuera. Hazlo allá donde hay necesidad. Allá donde aquel que está a punto de morir y está con un paso en el infierno. Porque el infierno es real, debes de tenerlo en mente, no es una broma. Es necesario renacer de nuevo y llegar al nivel de una nueva criatura, con nuevas responsabilidades, de reconciliar al mundo. Ese llamado es para todos. El apóstol no tiene ahí una conferencia de líderes y apóstoles y profetas. Él está hablando a la iglesia. Tú y yo tenemos en nuestras manos el ministerio de la reconciliación. Somos esa llave para abrir el camino hacia la vida eterna del perdido. Yo quisiera que
Si el Señor te ha hablado esta noche, que pases al frente y oremos. Ven y oremos por el perdido. Y dile: Señor, dame amor por las almas perdidas. Quita de mí todo aquello que afecta para que otro pueda venir a ti. Como dice aquella alabanza: perdóname si al que sufría en su dolor dejé. Perdón te pido, mi Señor y Dios, si fui motivo para que el débil tropezara. Reconozco, Dios mío, mi debilidad. Reconozco que quizás a veces no hago bien las cosas, pero yo sé que en ti soy más que vencedor y que tú me puedes ayudar. Pon en mí tu rostro. Pon en mí tu rostro, de manera que el perdido pueda ver en mí tu amor reflejado y quiera ser también así como yo. Dios mío, ayúdame a amar al perdido. Ayúdame a sentir la necesidad de aquel que gime en el pecado, sufriendo, tratando de ser libre y no puede con sus fuerzas. Porque déjame decirte que el ser humano sufre. El ser humano, el hombre en una cantina, no está ahí solamente por deleitarse. Está ahí tratando de calmar su sufrimiento. Sufrimiento a causa del pecado. Iglesia, busca al Señor. Oh Dios mío, quita todo egoísmo de mi corazón. Mi amor para el perdido, Dios. Ayúdame a dejar de ver en qué se equivocó el predicador. Ayúdame, Señor, a dejar de ver en qué se equivocó el que estaba cantando. El que leyó la lectura no la leyó bien. Ayúdame, Señor, a no ver los errores de los demás. Ayúdame a ayudarlo. Ayúdame, Señor, a quitar la viga de mi ojo y para yo poder ver bien y observar la basura que tiene mi hermano en su ojo y ayudarlo. Ayúdame, Señor, aquel que necesita lavar sus pies, que con amor se lo lave. Que no use agua caliente con egoísmo, que no use agua fría. Dame amor para ayudar al necesitado. Dame un corazón dispuesto a perdonar. Hazme una criatura nueva. Ya no puedo más con el pecado. Ya no puedo más, querido amigo. Si estás aquí en esta noche es porque Dios tiene propósito para tu vida. Y el propósito es de que tú seas una nueva criatura.